Vamos a ver ahora algunas reglas particulares sobre la capacidad. De forma aleatoria, digamos, esto no tiene un orden de prelación ni mucho menos. Vamos a partir por la capacidad, por una muy sencilla, para dar el puntapié inicial, la capacidad extracontractual. Extracontractual, o sea, la capacidad vinculada con los delitos y los cuasidelitos. En materia extracontractual y algo previo, en todas las materias donde se trata la capacidad, en todas, no solo en el Código Civil, sino que en todas, siempre la premisa inicial es la misma. Toda persona es legalmente capaz, excepto los que la ley declara incapaces. El Código y distintas leyes repiten ese artículo con palabras distintas, pero la idea la repiten siempre. Son hábiles para la venta todos los que sean hábiles para celebrar cualquier otro contrato, menos los que la ley señala. Todas las personas son capaces y dignas para suceder, excepto los que las leyes declaran incapaces e indignos, etc. Siempre la misma idea. En materia extracontractual es lo mismo. Toda persona es capaz, menos... ¿Quiénes son los incapaces extracontractuales? ¿Quién los recuerda? Extracontractual, incapaces. Primero el demente. El demente, la misma concepción de demente que ya hemos estudiado, es acá justamente donde el Código aclara indicando que el ebrio es responsable de su delito o cuasidelito. Aparece también como incapaz extracontractual el infante, es decir, el que no ha cumplido todavía los 7 años de edad, el niño, que el otro nombre que recibe también es infante. Y también es incapaz el que ya cumplió los 7 años, pero que no haya cumplido todavía los 16. Pero para ello habrá que analizar si es que tienen o no discernimiento. O sea, pueden ser o pueden no ser capaces entre esas edades, dependiendo de si tienen o no tienen discernimiento. Esto es porque en el fondo, al cumplirse los 16 años, son capaces. Hay una diferencia ahí porque en materia contractual, la plena capacidad la alcanzamos a los 18. Pero acá en materia delictual y cuasi delictual civil, donde nos estamos metiendo en penal, la plena capacidad se alcanza a los 16. Pero tampoco se es capaz cuando no se tienen 7, y eso genera una laguna intermedia, porque uno dice, a ver, me están diciendo que soy capaz cuando tengo 16 o más, soy incapaz cuando tengo menos de 7. Bueno, ¿qué pasa en el rango intermedio? Se puede ser capaz o incapaz, pero ahí y solo ahí hay que hacer la prueba del discernimiento. Eso en materia extracontractual. Déjenme ver dónde tengo, aquí está, para ver el código. El artículo donde aparece tratado este tema en materia extracontractual, para que lo tengan ahí como referencia, que es un artículo distinto al del ebrio, porque aparecen tratados, a pesar de que tratan un tema único, aparecen tratados en artículos distintos. Vamos viendo. Artículo 2319. 2319. El artículo del ebrio es el artículo anterior, el 2318. O sea, el código parte explicando la situación del ebrio y después remata con el tema de la capacidad. Esto es en el ámbito entonces extracontractual. Cambiemos de materia. Vamos ahora al matrimonio. La misma idea general. Toda persona es capaz para contraer matrimonio, menos los que las leyes declaran incapaces. La diferencia en este caso, sin embargo, es que aquí las reglas sobre capacidad están dadas no en el Código Civil, sino que están en la Ley de Matrimonio Civil. Más específicamente, entre los artículos 5 y 7. O sea, el 5, el 6 y el 7 de la Ley de Matrimonio Civil. Que trata también el tema desde el punto de vista de las incapacidades, o sea, toda persona es legalmente capaz, excepto los incapaces. Recordando además que en materia de matrimonio, a las incapacidades, que son incapacidades en realidad, se les suele conocer con el nombre más antiguo que venía del derecho canónico, que son los impedimentos dirimentes.
que no es una denominación legal, pero es la con que todos nosotros, ustedes, no tengo ninguna duda, con quien hayan tenido clases, lo estudiaron con ese nombre. Los impedimentos dirimentes, que pueden dividirse en dos categorías. Los absolutos, que comprende a aquellas personas que no pueden casarse con nadie, no pueden contraer matrimonio, los absolutos, y los relativos, que son aquellas personas que sí se pueden casar, pero no pueden casarse con ciertas personas. O sea, pueden casarse, pueden contraer matrimonio, sí, la aptitud para contraer matrimonio la tienen, pero hay ciertas personas con las cuales no se pueden casar. Los impedimentos dirimentes absolutos están todos descritos por el artículo 5 de la Ley de Matrimonio Civil. Ahí están, en el artículo 5. Y en el 6 y en el 7 están los impedimentos dirimentes relativos. Absolutos y relativos. Vamos con los impedimentos dirimentes absolutos en primer lugar. O sea, ¿quiénes son estas personas que no pueden contraer matrimonio con nadie? Vamos bien. En primer lugar, el orden no importa en todo caso, los que no hubiesen cumplido todavía 16 años de edad. Los que no hubiesen cumplido todavía los 16 años de edad. La edad mínima para casarse entonces son los 16 años. En segundo lugar, tampoco pueden contraer matrimonio las personas que se encuentren unidas actualmente por un vínculo incompatible con el matrimonio. Con un vínculo incompatible con el matrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que se encuentren unidas por un vínculo matrimonial y ojo con esto porque hay que agregarlo, o que se encuentren unidos por acuerdo de unión civil. Las personas que estén bajo acuerdo de unión civil no pueden casarse, a menos que, ¿cuál será la excepción? Cuando la persona que está bajo acuerdo de unión civil sí se puede casar. Con la misma persona. Claro, cuando va a contraer matrimonio con la misma persona con la cual se encuentra unida bajo acuerdo de unión civil. Ahí sí puede casarse. O sea, esta noción que nosotros conocimos, ustedes conocieron cuando estudiaron, como el vínculo matrimonial no disuelto, hoy día pasa a ser simplemente el vínculo no disuelto. Entendiendo que ese vínculo puede ser un vínculo matrimonial o un vínculo de acuerdo de unión civil. Tercera incapacidad. Estamos en el matrimonio todavía. Las personas que se encuentren privadas del uso de razón. Las personas que estén privadas del uso de razón. Fíjense que no dice dementes. Está comprendiendo al demente, claro, pero está siendo más amplio. Aquí estaría el ebrio. El ebrio no se puede casar estando ebrio. O la persona que esté bajo efectos de una droga, o hipnosis, o lo que ustedes quieran. No pueden contraer matrimonio. Está incluido el demente también. No crean que queda fuera, pero la ley no lo verbalizó como demente derechamente. Dijo el que se encuentre privado de razón. Y ahí mismo, en el mismo numeral, que es el numeral 3, agrega otro la ley que lo pueden agregar aparte si quieren. Dice que tampoco se pueden casar los que por un trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, o sea, ahora se está refiriendo ya a una enfermedad, trastorno o anomalía psíquica fehacientemente diagnosticada, sean incapaces para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. Sean incapaces para formar la comunidad de vida que implica el matrimonio. O sea, que por una anomalía psíquica no están en condiciones de sostener la convivencia matrimonial. Otro incapaz, todavía en los impedimentos dirimentes absolutos.
los que carezcan del suficiente juicio y discernimiento, carecen de suficiente juicio y discernimiento para comprender y comprometerse con los deberes esenciales del matrimonio. Para comprender y comprometerse con los deberes esenciales del matrimonio. Esta es la falta de madurez principalmente. Es falta de discernimiento. Este es el marido que se casa y que piensa que sigue viviendo su vida de soltero y sigue saliendo todos los días con los amigos, deja a la mujer botar en la casa, sale el viernes y vuelve el lunes en la tarde y no le importa nada. Esa es la falta de discernimiento. Esto hay que probarlo, claro. Y tiene que haber existido al momento de casarse, porque siempre, en todo orden de cosas, los requisitos del acto jurídico tienen que darse siempre al momento en que el acto se celebra, no importa lo que pase después. Habrá que probar que en ese momento el marido o la mujer carecían de este discernimiento, que es una cuestión claramente un tanto difícil de probar. Y por último, en los impedimentos dirimentes absolutos, está la persona que no puede declarar su voluntad claramente. De nuevo volvemos a hablar del sordo o sordomudo, que no se puede dar a entender claramente. No olviden que la lengua de señas sirve. O sea, esta persona no puede darse a entender ni hablando, ni escribiendo, ni por señas. Esos son los impedimentos dirimentes absolutos. Pero también hay impedimentos dirimentes relativos. Estos corresponden a las personas que se pueden casar, pero no pueden casarse con ciertas personas. Y están contemplados por la ley de matrimonio civil en el artículo 6 y en el artículo 7. Son dos artículos y son dos impedimentos dirimentes relativos. El del artículo 6 tiene que ver con el parentesco. O sea, son aquellas personas que no se pueden casar unas con otras por el parentesco que tienen. ¿Quiénes son los parientes que no se pueden casar? Vamos viendo. Número 1, los parientes por consanguinidad en la línea recta de cualquier grado. Consanguinidad en línea recta de cualquier grado. Es decir, el padre con la hija, la abuela con el nieto. Consanguinidad, línea recta de cualquier grado. Número 2, los parientes por consanguinidad en la línea colateral de segundo grado. O sea, los hermanos. Nada más. Nada más, en esto me refiero. El tío con la sobrina sí se pueden casar. El primo con la prima también se pueden casar legalmente. Solamente los hermanos como colaterales no se pueden casar. Y en tercer lugar, por parentesco, tampoco pueden contraer matrimonio por parentesco los parientes por afinidad en la línea recta de cualquier grado. Ahora, a diferencia del número 1, que era consanguinidad, esto es afinidad. El marido no se puede casar con su suegra. El marido no se puede casar con la hija de su mujer, tomando en cuenta que la hija de su mujer no es hija de él en este caso. No podrían casarse. Pero los colaterales, por afinidad sí. El marido se puede casar con su cuñada, no hay ningún inconveniente. Solamente la afinidad en la línea recta. Ese es el parentesco. El otro impedimento dirimente relativo es el del artículo 7, que así como el del 6 se le conoce como el caso del parentesco, el del 7 es conocido como el caso del homicidio. Y que describe una situación puntual y que es: aquí hay un matrimonio donde uno de los cónyuges, no importa cuál, muere víctima de homicidio. Delito de homicidio. Cuasi delito no nos sirve. Uno de los dos, el marido o la mujer, murieron víctimas de delito de homicidio. El cónyuge sobreviviente no se puede casar con las siguientes personas. No se puede casar con las siguientes personas. Primero, con el que esté formalizado
por dicho delito. Investigación formalizada respecto de dicho delito. O número 2, peor todavía, con el que ya hubiese sido condenado como autor, cómplice o encubridor. Formalizado en primer lugar, o en segundo lugar, que ya hubiese sido condenado en calidad de autor, cómplice o encubridor. Si solamente es objeto el sujeto de investigación desformalizada, no hay problema. El problema se le presenta ya cuando queda formalizado. Y ese es un efecto de la formalización, que claro, uno cuando está dando examen, no sea en procesal, quiero decir, uno no habla de ese efecto porque es casi irrelevante, habiendo tantos otros importantes que señalar, pero es un efecto de la formalización. Pero profesor, ese caso, por ejemplo, no prescribe nunca. Eso no prescribe, no tiene nada que ver. 20 años yo no me puedo pasar con el que mató a mi marido. No por se muy puede. No se puede. No tiene nada que ver con que haya habido una confabulación previa ni nada, no pasa por eso. Pero tiene que ser delito, o sea, si a su marido lo atropellaron y murió, eso normalmente queda en la categoría cuasi delito, ahí no hay problema. Pero cuando es un delito, la ley no permite contraer matrimonio. Sacamos del tema del matrimonio, vámonos a otro tema breve. La posesión. Para iniciar posesión. También la misma premisa, ya repetida varias veces, toda persona es legalmente capaz, excepto los que la ley declara incapaces. Toda persona es capaz para iniciar posesión, menos, vamos bien, en los bienes muebles, para los bienes muebles son incapaces el infante y el demente. Se vuelven a repetir los mismos incapaces que en materia extracontractual. Para iniciar la posesión de bienes muebles son incapaces el infante y el demente. En los bienes muebles. En los bienes inmuebles, son incapaces los incapaces generales, o sea, los del 1447. Lo que ya vimos ya en la primera parte de la clase. O sea, el incapaz absoluto, el incapaz relativo y toda esa parte vinculada con el estudio que hicimos en la primera parte. Artículos donde aparece esto. La posesión, no olvidemos, está tratada a partir del artículo 700. Artículo 723. 723. Ahí de manera un tanto desordenada, no es el código todo lo ordenado que uno esperaría que fuese en esta materia, pero de manera un tanto desordenada, el código ahí desarrolla el tema de la capacidad en la posesión. Otra materia, también vinculada con la capacidad, la compraventa. Vamos a tomar un contrato como referencia, esta vez va a ser la compraventa. Les prego que en materia de contrato hay varios contratos que tienen reglas de capacidad especiales, ya el arrendamiento, el mandato. Vamos a tomar la compraventa, que es el contrato más importante de todos. En la compraventa, la misma idea, todas personas son capaces, menos los incapaces. Las incapacidades en la compraventa se dividen para efectos didácticos en dos categorías. Están por un lado las incapacidades dobles y por otro lado las incapacidades simples. Está en mantención, estamos en mantención solo. Las incapacidades dobles comprenden a las personas que no pueden participar en la compraventa ni como compradores ni como vendedores. O sea, son incapaces para comprar y para vender. No pueden celebrar compraventa bajo ninguna calidad, ni comprando ni vendiendo. En esa categoría de incapaces dobles están todos los incapaces generales, demente, menor adulto, impúber, etc. Todos los incapaces generales. Está también la compraventa entre cónyuges.
Y está también, estamos dando ejemplos, la compraventa entre el padre o madre y el hijo que está bajo patria potestad. Ahí tenemos algunos ejemplos de estas incapacidades llamadas incapacidades dobles en la compraventa. No pueden participar en la compraventa ni comprando ni vendiendo. Pero también hay, en materia de compraventa, incapacidades simples, que a su vez se vuelven a subdividir las incapacidades simples en dos: las incapacidades para comprar y las incapacidades para vender. Incapacidades para comprar e incapacidades para vender. Todo esto lo desarrolla el Código Civil a partir del artículo 1796. 1796. De ahí en adelante desarrolla esa unidad. Por ejemplo, incapacidades para comprar. El guardador, hablamos de guardador para referirnos genéricamente tanto al tutor como al curador. El guardador no puede comprar para sí mismo los bienes del pupilo. Yo le estoy administrando los bienes a Juan, no puedo comprar los bienes de Juan para mí. La ley dice no. No puede el guardador comprar para sí mismo los bienes del pupilo. Otro ejemplo, también muy conocido: los jueces, abogados, funcionarios de tribunal y otras personas más no pueden comprar los bienes que se vendan dentro de los juicios en los que están participando. No pueden comprar los bienes que se vendan dentro de los juicios en los que están participando. Por ejemplo, el juez del quinto juzgado civil de Santiago ordena que salga a remate una casa. No puede ir el juez al remate a comprarla, ni los abogados de las partes, ni el secretario del tribunal, ni varias otras personas más que están señaladas por la ley. Otra incapacidad para comprar: el mandatario no puede comprar para sí mismo lo que el mandante le ordena vender. El mandatario no puede comprar para sí mismo lo que el mandante le ordena vender. Ejemplos de incapacidades para vender ahora. Ahí podemos señalar al marido casado en sociedad conyugal que no puede vender los bienes raíces sociales sin la autorización de la mujer. No puede vender los bienes raíces sociales sin la autorización de la mujer. Podemos señalar también a los herederos presuntivos, que son los que existen dentro de la tramitación de la muerte presunta. Los herederos presuntivos que no pueden vender los bienes del desaparecido, por lo menos mientras dura la posesión denominada posesión provisoria. No pueden vender mientras dura la posesión provisoria los bienes del desaparecido. Y un tercer ejemplo de incapacidades para vender: el mandatario no puede vender de sus propios bienes lo que el mandante le ordena comprar. Yo le doy mandato a Juan para que me compre un caballo y Juan me vende su propio caballo. La ley dice no, el mandatario no puede vender de sus propios bienes lo que el mandante le ordena comprar. Bien, otro tema. Dejamos de lado la compraventa. Vamos a la capacidad ahora en el acuerdo de unión civil. Acuerdo de unión civil, que también es un contrato, que lo vamos a ver en clase cuando lleguemos a familia, probablemente, tal vez como punto de partida de familia, ya que es una materia nueva, y que está incorporada ya en los horarios de varias universidades. Acá no se habla de impedimentos ni mucho menos, tenemos la misma regla general, y es que toda persona es capaz para celebrar acuerdo de unión civil, menos los que la ley declara incapaces. ¿Quiénes son incapaces? El artículo 9 de la ley señala, en primer lugar, el parentesco. O sea, aquellas personas que por razón de parentesco
no pueden celebrar acuerdo de unión civil por parentesco. Son los mismos parientes que no se pueden casar. Para no repetirlo todo nuevamente, los mismos parientes que no se pueden casar quedan también inhabilitados para celebrar el acuerdo de unión civil. En segundo lugar, son también incapaces para celebrar el acuerdo de unión civil las personas que se encuentren actualmente ligadas por otro vínculo, que puede ser un vínculo matrimonial o puede ser otro acuerdo de unión civil. Y en tercer lugar, tampoco puede celebrar acuerdo de unión civil la persona que no tenga la libre administración de sus bienes. La persona que no tenga la libre administración de sus bienes. Con lo cual, por lo pronto, nos queda claro que para celebrar acuerdo de unión civil hay que tener 18 años cumplidos. Y no 16 como en el caso del matrimonio. O sea, el legislador acá fue más exigente. Esto último está en el artículo 8º de la ley. Entre el 8º y el 9º realmente. Por último, no es una incapacidad propiamente tal, pero vale la pena destacar que existe también acá, en el acuerdo de unión civil, el impedimento de segundas nupcias, que es el que le impide a la mujer celebrar un nuevo acuerdo de unión civil sin previamente dejar transcurrir ese plazo que exige la ley entre un matrimonio anterior u otro acuerdo de unión civil anterior. No olviden que cuando una mujer, por ejemplo, está casada y deja de estarlo, o ahora está bajo acuerdo de unión civil y deja de estarlo, y quiere ahora, posterior a todo ello, celebrar acuerdo de unión civil, tiene que esperar, es igual que en materia de familia, 270 días. O si presenta signos de preñez, o si no los presenta, en fin, ahí hay que distinguir. Si está embarazada, hay que esperar al parto. Y si no presenta signos de preñez, tiene que esperar 270 días. Esto es lo que ustedes estudiaron bajo el nombre de el plazo de viudedad. Todo esto para evitar que se produzca el conflicto de paternidad entre el antiguo marido o antigua pareja, antiguo conviviente civil, más bien, con el nuevo conviviente civil. Eso en cuanto al acuerdo de unión civil. Y el último tema sobre la capacidad en materia de sucesión. La capacidad para suceder. La misma regla general de siempre, sin olvidar además que para suceder no basta solo con ser capaz, sino que también hay que ser digno. Ese tema de la dignidad no lo vamos a tocar ahora porque no tiene que ver con nuestro tema grande, que es la capacidad. La dignidad va por otro lado. Idoneidad moral para poder suceder. No es el caso. Y aquí nos vamos a encontrar con algo interesante. Porque en esta materia de las incapacidades para suceder, vamos a encontrarnos con incapaces distintos a los que estamos acostumbrados a ver en todas las materias. Aquí no se nos aparecen de mente. Si muere Juan y Juan tiene un hijo demente, ¿su hijo demente lo hereda? Sí. Si fallece Juan y tiene un hijo de un mes de vida, ¿su hijo de un mes de vida lo hereda? O sea, tampoco aparecen los infantes, aquí no aparece nada de eso. ¿Por qué no aparecen? Porque esta materia de la capacidad para suceder tiene que ver con capacidad de goce y no con capacidad de ejercicio. Las personas que no pueden suceder, y se van a dar cuenta ahora de inmediato cuando las veamos, en su gran mayoría porque no tienen patrimonio. Y no tienen patrimonio porque no son personas. Y eso les impide suceder, porque no son personas, no tienen patrimonio, no tienen capacidad de goce. ¿Quiénes son los que no pueden suceder? El Código Civil los desarrolla desde el artículo 961 en adelante. Desde ahí empieza a aparecer el tema de la capacidad. 961 en adelante. Y la doctrina, para efectos didácticos, los agrupa en dos categorías. Los incapaces absolutos para suceder, incapaces absolutos e incapaces relativos. Los incapaces absolutos y los incapaces relativos.
Los absolutos son los que no pueden suceder a nadie. Y son, primero, el que no tenga existencia al momento de la apertura de la sucesión. El que no tenga existencia al momento de la apertura de la sucesión. O sea, no es persona. No ha nacido. Se está refiriendo a la existencia legal. El haber nacido. La existencia natural no nos sirve. Pero sin embargo, la existencia natural, ¿qué es lo que permite? Que los derechos se mantengan en suspenso en espera del nacimiento. Eso sí, si muere el padre y a la muerte del padre la madre se encontraba esperando un hijo, hay que esperar a ver si el hijo nace o no nace. Pero por el solo hecho de estar en el vientre materno, el hijo no hereda. Hay que esperar a que esa existencia natural se consolide como existencia legal. Segundo incapaz absoluto, son dos nada más. Las agrupaciones de personas que no tengan personalidad jurídica. No son personas. Establecimientos, gremios, cofradías, dice la ley. En el fondo son agrupaciones de personas que no tengan personalidad jurídica, porque si no tienen personalidad jurídica, entonces no son personas y no pueden suceder. Incapaces relativos. Los incapaces relativos son personas que pueden suceder, pero no pueden suceder a ciertas personas. Es decir, la habilidad para poder suceder la tienen, pero hay ciertas personas respecto a las cuales no pueden suceder. Tenemos acá, primero, un caso que está derogado, no vale la pena meterse en él. Son los que han sido condenados por crimen o delito de dañado ayuntamiento. Es una figura penal que ya no está presente, ya. Que tenía que ver, para que entiendan la idea, donde una pareja tenía relaciones sexuales y de esas relaciones sexuales nacía un hijo. El problema era que esa pareja era una pareja que no estaba en condiciones de contraer matrimonio. Y como no podían casarse, habían tenido un hijo que estaba destinado a ser hijo ilegítimo. Y eso la ley lo estimaba como una conducta delictual. No el ser hijo ilegítimo, sino que el haber tenido hijos en condiciones de que tú no te podías casar. Y la víctima del delito, ¿quién era? El hijo. Y los que cometían el delito eran los que habían tenido la relación sexual. Entonces, ¿qué decía la ley? Que esos padres no podían heredar a ese hijo. ¿Quiénes eran estas personas que no se podían casar entre sí? Personas que ya estuviesen casadas con otras personas. A esos hijos se les llamaba adulterinos. O personas que por parentesco no se podían casar. El hermano tenía un hijo con su hermana, por ejemplo. Esos se llamaban hijos incestuosos. O bien, una de las dos partes que tuvieron la vida sexual, o ambas, pertenecían a una orden religiosa que no les permitía casarse. Se llamaban hijos sacrílegos. Y ahí estaba configurada esta incapacidad relativa que hoy día no tiene tanta importancia. Segunda incapacidad relativa, muy pintoresca, y puede que la recuerden al menos por el nombre, la del eclesiástico confesor. Cuando una persona muere, el sacerdote o eclesiástico de cualquier religión que le haya dado el último sacramento o lo que corresponda según la religión respectiva, no lo puede heredar. Y tampoco lo puede hacer quien lo haya estado apoyando espiritualmente de forma habitual durante los últimos 2 años anteriores a la muerte. La señora Juanita, que iba todos los fines de semana a confesarse, a hablar con el padre Pedro, y el padre Pedro para arriba, padre Pedro para abajo. El padre Pedro no puede heredar a doña Juanita. El motivo de esto es porque el legislador creía que como la persona estaba en un estado emocional voluble, era fácilmente influenciable y el eclesiástico podía prometerle que las puertas del cielo estarían abiertas siempre que ella en su testamento lo hubiese dejado agua. Esto no se aplicaba en todo caso cuando el eclesiástico era asignatario forzoso del causal. O sea, si está muriéndose don Juan y quien lo asiste espiritualmente es su hijo, que es sacerdote, ahí no hay problema. Ahí la calidad de hijo prima por sobre el hecho de ser el eclesiástico confesor. Y la última incapacidad relativa, que se da también acá en materia de sucesión,
es que la ley no permite al notario, a los funcionarios de la notaría, a los testigos y a una serie de parientes de todas estas personas, donde el código incluso incluye al cuñado, que es muy raro que aparezca el cuñado señalado por la ley, no pueden heredar a la persona que testa ante ellos. Yo voy a la notaría de Sergio Jara a otorgar testamento, Sergio Jara no me puede heredar a mí. Yo elijo a 5 de ustedes como testigos, o a 3 de ustedes si voy a la notaría, los que yo elija como testigos tampoco me pueden heredar. Esto también tiene que ver un poco con que antiguamente en Chile había muy pocas notarías y los notarios podían decirle, si usted no me deja algo en su testamento, yo no le autorizo el testamento. No era como hoy, que hay una notaría encima de la otra en el centro de Santiago, sino que en varios kilómetros a la redonda no había más notaría y el causante o el testador tenía que acceder. Andrés Bello dijo, no más esto. Claramente esto tampoco se aplica cuando cualquiera de estas personas tenga la calidad de asignatario forzoso. Porque si no sería la forma más simple para yo privar a mis hijos de la herencia. Los invito como testigos de mi testamento. Y listo, ahora como son testigos ya no pueden suceder ya. No. Eso ahí en ese caso no se aplica. Bien. Ahí tenemos una visión general de varios otros temas que tienen que ver con capacidad. No son los únicos. Podríamos hablar de la capacidad también, como les dije antes, en el mandato, en el arriendo, en la fianza. O sea, hay varios temas por ahí que tienen que ver con capacidad, pero quiero que entiendan que la capacidad es un tema transversal. No solamente va a aparecer vinculado con el acto jurídico, sino que puede ser, y perfectamente, y de hecho lo es, un tema completo de examen. Y también hay que tener entonces, estratégicamente, en la medida que uno pueda tener esa claridad sentado ahí frente a la comisión, si van a preguntar por capacidad, elija el tema o algo así, más o menos pensar para dónde me quiero ir, porque si no tengo idea sucesorio, tratar de no irme para allá, entonces tratar de ir a los temas que yo sienta que manejo mejor o con los que yo me siento un poco más cómodo al momento de desarrollar. Bien, ¿estamos listos entonces? Voy a pasar listas, ¿sí?